Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yeonsu Kim de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Yo solía ser una persona valiente y siempre recibía elogios de las personas de mi alrededor. Pero comencé a oprimirme cuando me rechazaron en el colegio secundario y con la muerte de mi marido perdí totalmente la valentía frente al mundo. Sin embargo, hoy les quiero compartir la gracia de haber encontrado mi identidad celestial como real sacerdocio y de mi vida restaurada por medio del Evangelio de la Resurrección. Yo era la mayor de entre mis hermanos. Crecí desde pequeña recibiendo una atención y un amor especial de mis padres y de las personas de mi alrededor. Solían decirme lo buena, bonita e inteligente que era. Como tenía amigos tanto hombres como mujeres y me relacionaba con todos, me elogiaban por la gran personalidad que tenía. En la escuela también solían felicitarme sin importar mis notas escolares. Esto fue hasta segundo año, por lo que siempre me consideré una buena estudiante. En esos tiempos tenía que rendir un examen de ingreso al colegio secundario. La mayoría de mis amigos aprobaban el examen, pero yo reprobé. Yo, que era oficialmente conocida como una persona bonita e inteligente. Fue algo totalmente inesperado, algo que no debía suceder, porque yo no era tan mala con los estudios. De entre mis 6 amigos más cercanos, yo era la única que había reprobado. Fue algo tan repentino que no podía aceptarlo. Llamé a mis padres y les mentí que había aprobado y que no podía entrar a casa porque me iría a festejar con mis amigas. Luego comencé a divagar en la calle. En ese momento me encontré con una vecina del barrio que era alumna de otro colegio. Me dijo que ella también había reprobado el examen. Me sentí tan feliz de haberme encontrado con ella como si hubiese encontrado un tesoro. Ni siquiera éramos tan cercanas, pero en un instante ya éramos como hermanas de sangre. Me dijo que una amiga de ella había estado recolectando pastillas para dormir de una farmacia a otra para suicidarse si reprobaba el examen de ingreso. Entonces fuimos juntas a la casa de esa amiga. Creo que fue la primera y última vez que simpaticé con alguien de manera tan rápida y precisa para hacer algo. Entre las tres dividimos las pastillas, y por si no era suficiente, en vez de tomarlas con agua, preparamos vino y otra bebida alcohólica. Limpiamos la habitación, preparamos unas mantas, nos sentamos sobre ellas y comenzamos a escribir nuestro testamento muy delicadamente. Dejamos una carta hacia nuestros padres sobre nuestra cabeza y luego mandamos por correo una carta dirigida a nuestros amigos. Tomamos las pastillas junto al alcohol hasta quedarnos completamente ebrias. Pero el día siguiente me desperté por el llamado de los padres de mi amiga, y cuando llamé a mis amigas, ellas se despertaron de inmediato. Nos sentimos ridículas por la situación y nos echamos a reír. La amiga que había preparado las pastillas se quejaba porque habíamos dividido la dosis de una persona entre 3. Nuestro plan de suicidio se fumó esa misma noche. Y aquella amiga que recibió la carta por correo vino llorando hasta mi casa y finalmente mi madre descubrió todo cuando nos escuchó hablando en el patio de mi casa. Lo que había hecho era algo mucho peor que haber fallado en el ingreso al colegio secundario. A excepción de mi padre, tuvimos que engañar a todos diciendo que iba a un secundario normal, pero estaba cursando en un colegio matutino. En ese colegio las clases se dictaban muy temprano por las mañanas. Tenía muchos vecinos cercanos porque ya llevaba tiempo viviendo en el barrio. Por eso tenía que ir al colegio muy a escondidas, evitando encontrarme con alguno de ellos. Tanto mi padre como mis familiares seguían considerándome una estudiante bonita e inteligente, por eso tuve que asistir al colegio durante 3 años a escondidas, como si estuviera filmando una película de espía. Asistí a la iglesia desde muy pequeña. Durante la secundaria tuve que asistir al culto de los mayores para evitar a los amigos de mi edad. Daba culto, oraba a Dios, pero como consideraba tan grande mi problema, no podía escuchar y concentrarme en la prédica. Como estaba en plena adolescencia, sentí mucho odio hacia el Ministerio de Educación, al ministro y a todo el sistema escolar que hacía que esto fuera un castigo para muchos estudiantes. En el colegio matutino había muchos estudiantes ricos, estudiantes bonitas y también hermanas de celebridades famosas. Todos éramos protagonistas de la misma historia de asistir a escondidas al colegio, con anécdotas divertidas pero a la vez tristes. Pero todas eran historias de heridas. A veces estudiaba con compañeras muy estudiosas, otras veces me divertía con compañeras populares, pero la vida escolar se estaba haciendo cada vez más difícil porque me sentía humillada por mi situación.
Sentía tan difícil la vida que en quinto año de la secundaria me escapé de mi casa y me fui 20 días a la playa. Había salido solo con el dinero necesario para el transporte. Por eso a veces dormí en la orilla del mar y otras veces en la casa de alguna señora generosa que me hospedaba. Algunos días la pasé entre personas que están de vacaciones por el lugar. Hasta pasó que un día desperté y me encontré durmiendo entre personas indigentes. Parecía que las personas con las que me encontraba me miraban con lástima, pero yo no le daba importancia. Y pensaba, yo estoy cargando todo el peso del mundo. ¿Qué saben ellos de mí? Ignoraba totalmente lo que pensaran en mí. Mi familia estaba desesperada por mí, pero como mi padre aún me consideraba como una hija buena, con unas simples palabras de mi padre, yo confío en mi hija, la situación concluyó allí. Seguía asistiendo a la iglesia, daba culto a Dios, hacía oraciones de arrepentimiento, pero mi corazón seguía frustrado y el sentimiento de inferioridad por el colegio era cada vez más grande. Me sentí totalmente perdida y confusa porque no podía ingresar a la universidad por esta realidad que no podía aceptar. Hasta que un día estaba en una cafetería con unas amigas que sí podían haber ingresar a la universidad y probé el cigarrillo. Fue entrar a un nuevo mundo. Un solo cigarrillo me consolaba de la vida y la muerte, de todo el sufrimiento por la realidad. ¡Wow! ¿Había algo tan sabroso como esto? Me sentí muy emocionada. El cigarrillo no me hacía nada bien porque yo no tenía una buena salud, pero un simple cigarrillo era de total consuelo ante todo el vacío que sentía luego de dar un culto. Luego de toda esa época de rebeldía, me encontré con mi marido y me casé. El matrimonio me liberó de esa humillación que sentía por el colegio secundario y de toda esa confusión que tenía sobre la vida. Mi esposo era alguien tan firme y digno de confianza como si fuese Dios. Hacía todo por mí, siempre con un corazón fiel. Y de a poco fui conociendo el amor y pude llegar a confiar completamente en él sin esconderle nada. Yo era bastante fría para expresar mis sentimientos. En cambio, mi marido siempre expresaba sus sentimientos de amor hacia mí. Me apreciaba mucho y esto elevó mi autoestima. Hasta que un día le diagnosticaron cirrosis y comenzaron los tiempos difíciles. Llegó al borde de la muerte en dos ocasiones, una porque su abdomen se llenó de líquido y otra por un coma hepático. Por momentos experimentaba la gracia y sanidad de Dios, otra vez se resistía con la paz que me daba el Señor, pero luego de un tiempo de lucha contra la enfermedad, mi marido se fue al cielo. Sabía que Dios tenía toda la autoridad sobre la vida, pero mi interior no dejaba de pensar, ¿por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué si ahora es cuando más estoy escuchando la palabra y sosteniéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué? Caminando por la calle, lavando los platos, estas preguntas continuaron, hasta que sucedió algo decisivo. Estaba orando luego del velatorio de mi marido y Dios me dio un pasaje de Hebreos. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. En el instante no pude responder con amén a la palabra, sino que dije, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Me estás diciendo que dé mi vida a martirio en un momento así? Le pregunté de esta manera a Dios y traté de olvidar la palabra y ni siquiera oré. Pero esta palabra continuó golpeando mi corazón. Yo pensaba que me había liberado de ese sentimiento de inferioridad por el colegio por medio de mi marido, pero al quedar viuda sentía que no tenía nada de qué estar orgullosa frente al mundo. Esto me hizo sentir miserable. Por más que me dijera, no, yo soy hija de Dios, soy un ser que ya lo tiene todo. Pero tanto yo como Dios sabíamos que era una persona oprimida y cautiva. Como no podía responder con un amén a la palabra de Dios, me sentí totalmente confundida espiritualmente. Y comencé a pensar que algo andaba mal en mí y que había un problema en mi fe. Por la muerte de mi marido, mis dos hijos y yo tuvimos que mudarnos. Estaba pasando por un momento de confusión y dudas con respecto a la fe, pero justo por una recomendación de una conocida asistí al retiro espiritual de invierno de la iglesia Hammam. El pastor predicó el amor de Dios por medio de la palabra del tabernáculo del cielo y la diestra del eterno reino de los cielos. Jesús había abierto un nuevo camino de vida para que nosotros podamos ir a Dios. Para esto, su cuerpo fue partido, como cuando la cortina del santuario se rasgó en dos. Y al resucitar, entregó un sacrificio eterno por el perdón de nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios.
Ya había escuchado esta palabra anteriormente, pero sentí como si fuese la primera vez que escuchaba esto y se derramó en mí la gracia del amor de Dios. Jesús murió y resucitó, entregó el sacrificio eterno y se sentó a la diestra de Dios en el reino de los cielos. Me sentí tan agradecida por esto que no podía parar de llorar. Mi corazón se abrió completamente frente al amor de Dios y luego comencé a asistir a las reuniones de la iglesia Célula para seguir escuchando la palabra. El líder de la iglesia Célula nos dijo que todo se resuelve con el Evangelio y nos proclamó sobre Jesucristo resucitado. Pero en ese momento mi realidad era más grande que la resurrección de Jesús. Por eso solo seguía hablando sobre mí. Pero a pesar de lo que yo compartía sobre mí, el líder seguía proclamando la palabra, haciendo enfoque en el Evangelio de la resurrección. Al principio me sentía mal porque él no me consolaba con todo lo que me pasaba. Y llegué a pensar, ¿acaso solo acá es la iglesia? La próxima no vendré. Pero cuando regresaba a casa, volví a sostenerme de Jesucristo resucitado, del cual escuchaba en la palabra que compartíamos. Al continuar escuchando la palabra, descubrí el problema en mi fe. Me di cuenta de por qué mientras daba adoración y oraba, me sentía llena del Espíritu Santo y decía amén. Pero en mi vida real, mi sentimiento de inferioridad me oprimía y esclavizaba. Para mí, era más grande cómo me veía el mundo más que todo aquello que Jesús ya había cumplido. Esta era la razón por la cual todo me resultaba muy difícil. Todas esas palabras que yo pensaba que creía, en verdad no las creía, sino que era solo conocimiento. Toda esa rebeldía por el sentimiento de inferioridad durante el colegio secundario. La razón por la cual me forzaban a hacer una vida de fe, me frustraba al ver mi situación y mi realidad, era porque no creía en Jesús, sino que yo era la dueña de mí misma. Yo no había creído en Jesús. Había vivido siendo la dueña de mi vida. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Con un corazón quebrantado, me arrepentí y recibí a Jesús como el verdadero dueño de mi vida. Amén. Y pude responder con un amén desde mi corazón frente a la palabra de Hebreos que había recibido cuando falleció mi marido. Y comencé a poner mi esperanza de vida en una mejor resurrección. Amén. Cuando recibí a Jesús como mi Señor, comprendí la unión entre el Señor y comencé a ver la comunidad de la iglesia comprada con la sangre de Dios y mi identidad se hizo clara. Al continuar escuchando la palabra de 1 Pedro que proclamaba el pastor, se me hizo claro en qué tipo de ser me convertí, y esto produjo en mí un gran agradecimiento y una gran emoción. Yo que confesé a Jesús como Señor mío y Dios mío, me convertí en real sacerdocio, en nación santa y en pueblo escogido de Dios. Esto era mi verdadera identidad. Amén. Ahora lo único que tenía que hacer era compartir esta hermosa y alegre noticia por la cual Jesús me sacó de la oscuridad y me llevó a vivir en medio de su luz. Se trataba de compartir y compartir hasta que me vaya al cielo. Al darme cuenta de esta hermosa santidad, me llené de alegría como una ternera que sale corriendo del establo. Era verdad que todo se resolvía con el Evangelio. Amén. Al ser tan claro mi identidad, ya no sentía temor del mundo. Mi debilidad ya no me oprimía como un sentimiento de inferioridad. Me liberé de todo ese sentimiento de inferioridad y de las dudas de la vida que me estaban atando todo este tiempo. Toda esa identidad de la cual me sentía avergonzada y debía esconder frente a las personas del mundo, ya no existía más. El gran cambio que se produjo en mí fue poder compartir con valentía todos los secretos de mi vida que tanto quise esconder. Sentía temor y me latía el corazón cuando mis hijos me preguntaban desde pequeños: Madre, ¿en qué universidad te recibiste? Odiaba tener que mentirles. Les contaba rápidamente que había cursado un tiempo en la Universidad de Educación a Distancia, y mi marido, que sabía muy bien cómo me sentía con este tema, cambiaba de tema por si los chicos me preguntasen sobre el colegio secundario. Pero ahora, al estar frente al Evangelio, pude contarles con valentía a mis hijos cómo su madre quiso suicidarse, recurrió al cigarrillo, se escapó de su casa y fue muy rebelde por toda esa herida que había recibido del colegio secundario. Mis hijos quedaron impactados, pero se sintieron orgullosos al ver su madre valiente por el Evangelio. Había vivido siempre como ama de casa hasta que falleció mi marido, y tuve que hacerme cargo de la economía de la casa. Por eso hice curso en institutos para obtener algún certificado. Yo no quería aceptar la muerte de mi marido, y menos que las personas se enterasen de su muerte. Cuando me juntaba con las personas naturalmente salían temas relacionados a los maridos, entonces yo hablaba muy por encima para que nadie se diese cuenta. Incluso, cuando falleció repentinamente el marido de una compañera del instituto muy cercana,
No pude consolarla, estando en la misma posición, por si las personas descubriesen mi situación. Hasta que al ser libre por medio del Evangelio, les compartí a mis compañeras del instituto sobre la muerte de mi marido y les pude compartir sobre nuestro verdadero consolador Jesús. Actualmente estoy trabajando como secretaria de una biblioteca y me enteré que la madre del administrador que trabaja conmigo está enferma de cáncer. Le compartí sobre la vida de enfermedad que tuvo mi marido y sobre la vida en el eterno reino de los cielos después de la muerte. No me sentí para nada avergonzada, le compartí con valentía y me sentí muy alegre. Me sentí muy agradecida de que la muerte de mi marido, que antes no quería ni siquiera hablar al respecto, se haya convertido en el medio para compartir el Evangelio. Al ser libre, mi corazón se llenó de deseo de alardear del Señor. Por eso comencé a orar con fervor por las almas, tal como lo hizo Jesús, quien oró con fervor para que el reino de los cielos fuera restaurada, y oró con toda su vida por amor a las almas hasta el punto de poder morir por ellas. Yo también pude estar en ese lugar despierta en oración. También me acerqué a las personas indigentes de la calle porque los miré con ojos de amor y quise contarles sobre Jesús. Y también pude visitar los campos universitarios porque veía a los jóvenes con mucho aprecio y valor. Los ancianos me parecían tan hermosos que mi corazón se llenó del deseo de querer compartirles la fragancia de Jesús todos los días. Muchas veces se me caen las lágrimas por aquellas almas que viven siendo esclavos del diablo en este mundo de oscuridad como lo era yo. Al ser derramado este corazón, estoy compartiendo sobre nuestro dueño Jesús, quien resucitó y sigue vivo, en el hospital, en el autobús y hasta en el trabajo donde quiera que vaya. Hay almas que reciben a Jesús como dueño, pero también hay veces que no se ven los frutos de haber compartido el Evangelio. Pero aprendí a confiar en el Espíritu Santo y a orar esperando los tiempos del Señor. Un día salí a evangelizar a un campo universitario. Al ver el rechazo y la reacción fría de los estudiantes, mi corazón se llenó aún más del amor del Señor. Antes era muy difícil evangelizar porque yo misma no lo hacía con un corazón libre. Pero como ahora lo estoy haciendo con mi identidad como real sacerdocio, puedo agradecer cada insulto y persecución y me decido a esforzarme en compartir aún más. En este momento estoy viviendo el reino de los cielos en esta tierra, dando el culto más alegre. Avanzo viviendo en compañía con Jesús, mirando a la meta final. Tal como lo hicieron los testigos de la resurrección en la iglesia primitiva, yo también viviré compartiendo sobre Jesús con la esperanza puesta en el eterno reino de los cielos, que es invisible pero es verdadero, y ya no mirando la vida en esta tierra. Yo solía vivir dependiendo de lo que me decían los demás, oprimida y siendo presa de un sentimiento de inferioridad. Pero ahora vivo por la gracia de Jesús, quien me levantó como su real sacerdocio y me dio gozo y libertad para vivir como misionera. Doy toda la gloria a mi Señor y mi Dios. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.